Estoy bromeando. Conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Hola, hermanitos, muy buenas tardes. Los saluda su hermana en Cristo, Betty Valenzuela, de México. Bueno, pues fíjense que buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Padrecito Charles, muy buenas tardes, lo bendiga desde México, un abrazo. Y gracias por invitarme a moderar este debate y también le damos la bienvenida a nuestro hermano cristiano evangélico, también de México, ya se van a presentar los dos. Bueno, pues vamos a dejar que se presente cada uno de ellos y luego ya les diré yo el formato de este debate y cuál va a ser. Adelante, padre. Muy bien, buenas noches para todos. Buenas noches, Betty. Gracias por moderar este debate, compartir. Un saludo especial a Carlitos Córdoba, cristiano evangélico. Un saludo muy especial a todos los de este canal Apologética de Emaús, que es su casa. Un saludo muy especial, que Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos Mojica, yo soy presbítero de la Iglesia Católica, válidamente ordenado para la diócesis de Málaga, Soatá, en Colombia. Mi obispo se llama José Libardo Garcés Monsalve. Soy párroco de Macaravita, Santander, un humilde pueblo de la cordillera de los Andes. Soy también delegado de Pastoral Juvenil y queremos pues saludarlos a todos muy especialmente. Le damos like, le damos compartir para que llegue a muchos este mensaje. Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, pues muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Y aquí tenemos ya hermanos que nos están viendo, hermanitos. Hermanita Emma, Jesús Ursúa, Vinicio Gómez, Moisés Pérez. Y a los que están aquí, a Francisco Zúcor también. Dios te bendiga, hermano. Vamos a compartir este canal y vamos a darle like para que llegue a muchos. Bueno, vamos a darle el paso a nuestro hermano cristiano evangélico para que se presente. Adelante, hermanito. Amén. Muchas gracias, pues que Dios les bendiga primeramente a todos, espero se encuentren con bien, tanto ustedes como a los que están viendo esta transmisión. Mi nombre es Carlos Córdoba, soy miembro de la Iglesia Evangélica Cristiana de México, es una iglesia pentecostal. Tengo aproximadamente, bueno, pues desde mi niñez, ¿verdad? Yo voy allí. Yo les puedo decir ahorita que, así en resumen, que nací en un hogar católico, pero pues mis padres siempre me mandaron a una iglesia evangélica. Entonces desde ahí yo ya empezaba a estarme allí congregando primeramente. Y pues es un gusto tener compartir más que nada, ¿verdad? Y pues como les he dicho a muchos, a mí no me interesa refutarlo, lo que más interesa pues es aprender la palabra y tener un compartir. Qué más hermoso sería que todos nos tomáramos de la mano y pues entre todos, tomado de la mano, llegar ante la presencia del Señor para que ya nadie se perdiera. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues fíjense que es un debate muy bonito. Más que debate, yo le llamo diálogo porque cristiano evangélico es un hombre muy educado y pues nuestro sacerdote, pues no se diga, ¿no? Entonces, fíjense que el debate se llama el bautismo. Yo creo que ahí van a tocar el tema del bautismo de niños, si es por aspersión, por inmersión, si es para adultos, si es en una pileta, etcétera, ¿no? El bautismo. Ahora, van a ser 15 minutos de exposición de cada uno, van a ser luego 10 minutos de refutación de parte y parte, luego vamos a tener 5 minutos de contrarrefutación de cada una también de las partes, luego va a ser una pregunta y luego, después de esa pregunta, vamos a dar unos 3 minutos para que refuten la respuesta a esa pregunta. Bueno, entonces, yo creo que va a empezar cristiano evangélico, padre. Como usted decida, como usted decida. Cristiano evangélico, si estás listo, yo te veo bien listo. Muchas gracias, Dios te bendiga, cristiano evangélico. A partir de ahorita tienes tus 15 minutos de exposición, mijo. Ok, muchas gracias. Pues miren, vean, más que nada, pues sabemos que este tema que estamos compartiendo, ¿verdad? Voy a hacer una breve introducción. Es muy debatido por muchos, o sea, ¿por qué? Porque por una parte, ustedes están de acuerdo en lo que viene siendo el bautismo infantil, nosotros nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque para empezar, para que una persona pueda ser bautizada,
se necesita tener un uso de razón. Ahora bien, voy a decir por qué la iglesia evangélica cristiana no bautiza bebés. Pues como les dije hace rato, ya que para ser bautizados, una persona se necesita que crea primeramente en el mensaje de Dios, tal y, tal y como pasó con el eunuco o etíope, por ejemplo, en Hechos 8:34 y 39, que Felipe iba pasando por ahí, pues el eunuco le dijo que le explicara sobre el pasaje bíblico del profeta Isaías. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el eunuco le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser bautizado? Entonces, ¿qué le dijo Felipe? Si en verdad crees de todo corazón, bien puedes. Qué le dijo el eunuco? Pues bien, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y que inmediatamente mandó a parar el carro y fue a un lugar donde había agua, y allí ¿qué pasó? Que se bautizó el eunuco. Entonces se dice que Felipe, pues no, o sea, desapareció allí y el eunuco continuó pues gozoso su camino. También es necesario pues arrepentirse, tal y como lo dice Hechos 2:38. Fíjense lo que dice Hechos 2:38. Arrepentidos, primero es el arrepentimiento y después bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y como sabemos, un bebé no tiene ese entendimiento para saber o creer que es Dios, tampoco sabe qué es el arrepentimiento, y mucho menos sabe pues lo que es el bautismo. Por esa razón es por la cual nosotros no bautizamos bebés. Lo que la iglesia evangélica cristiana hace en esos casos es presentar el niño ante Dios, tal y como pasó, ¿no?, en lo que dice Mateo 19:13 al 16. ¿Qué pasó? Que a Jesús se le presentaban niños, ¿para qué? Para que los bendiciera. Entonces, se le presentaban los niños para que los bendiciera, y eso mismo es lo que hace la iglesia evangélica, los presentamos ante Dios para que Dios los bendiga, los guarde donde sea que estén, y pues que también primero pues guarde a su familia. También es necesario, ¿verdad?, mencionar que la iglesia católica enseña pues que en el caso de los bautismos de infantes, enseña que la fe se hereda a los hijos. Eso es totalmente falso, ya que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Juan capítulo 1, verso 11 y 12, ¿qué es lo que dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, pues nuevamente, ¿no? Repito, Dios no tiene nietos, sino Dios tiene hijos. Sé que también, en este caso, pues el presbítero Carlos Mojica va a usar el ejemplo de Mateo 28:19 para decir que allí van incluidos los bebés, parece que van incluidos los bebés, y pues también de seguro va a decir que se disipula a los bebés a través del bautismo, cuando en verdad esa cita lo que quiere decir es que los discípulos se hacen a través de predicarles la palabra de Dios, y ya una vez que la acepten y decidan seguir el evangelio, pueden ser bautizados. Así es bueno mencionar que el presbítero Carlos Mojica utilizará un libro muy importante dentro de la Iglesia Católica Romana, la cual es la Didache, donde dice en el capítulo 7, verso 3 que el cual pues se le dice que se le rocía, ¿no?, agua en la cabeza, pero para ese caso, sin embargo, él tendrá que probar que tenía que ser un bebé, y va a tener que probar que si ese bebé ayunaba 2 o 3 días antes, tal y como lo dice la Didache, también él tiene que mostrar si él ayuna 2 o 3 días antes de que va a bautizar un bebé. Si no, y pues también dicen, ¿no?, la Didache, que otras personas tienen que ayunar junto con el que se va a bautizar, y pues junto con lo que viene siendo el sacerdote que lo bautiza. También es necesario mencionar, ¿verdad?, que en Marcos 16:16 dice, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Cuando dice que el que creyere será bautizado, es necesario entender aquí en la escritura que primero la persona tiene que creer para después ser bautizado. Ya cuando dice el que no creyere será condenado, tenemos que entender que si la persona no cree en el evangelio, es obvio que tampoco puede pasar a ser bautizada. También por ejemplo, en el caso de los hechos, donde dice que Simón el Mago creyó en el evangelio, y debido a que él creyó, pues él también fue bautizado.
fue bautizado creo que fue por Felipe o por Pedro, no me acuerdo por quién, pero eran los que estaban allí bautizando primeramente. ¿Cuántos minutos van? ¿O cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Perdón, me quedé haciendo algo. 35. No, mijo, apenas lleva 5 minutos. Te quedan 9 5 minutos, minutos. 6 minutos, te quedan 9 minutos. Sí, Ok, te quedan perfecto. muchos. Entonces, ok, perfecto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que viene siendo el presbítero Carlos Mojica tiene que probar bíblicamente que tan siquiera que en todo este trayecto, en los Hechos de los Apóstoles o en lo que viene siendo la Biblia, él tiene que probar. Si puede apagar el micrófono, Betty, por favor. Gracias. Tiene que probar que los bebés también fueron bautizados, porque como sabemos, la Biblia da testimonio de que se bautizaron personas con uso de razón, entendimiento. Sin embargo, la Biblia no da testimonio de que se bautizaron seres sin conciencia y sin conocimiento. Ahora sé que también él va a usar este método, ¿verdad? Para decir que el bautismo limpia el pecado, o sea, que el agua bautismal limpia el pecado. También sé que va a usar versos que en el cual él se va a basar, como en Salmo 51:5, para acreditar lo que viene siendo el pecado original y pues para acreditar primeramente, ¿verdad? Lo que viene siendo que es necesario que el bebé se bautice. ¿Para qué? Para que se le perdone ese pecado original, cuando en verdad Salmo 51:5 no se está refiriendo precisamente a un pecado original. Si nos vamos a Salmo 51:5, ahí David está haciendo una oración, ¿por qué? Porque se sintió culpable cuando se llegó a Betsabé. Entonces, cuando él dice, pecador, soy del vientre de mi madre, y en pecado he sido concebido, no se está refiriendo en simplemente que David haya pecado desde el vientre, sino que David hizo esa oración, ¿verdad? Hizo ese anuncio dando a entender que la persona en cualquier momento, cuando alcanza a saber el bien y el mal, va a pecar. También tenemos que tomar en cuenta que Dios es el que crea al hombre en el vientre de la mujer. Eso más que nada lo sabemos, que Dios es el que en sí crea al hombre a la persona dentro de la mujer. Allí sabemos bien que Dios pues no crea pecado, ¿verdad? Porque Dios no puede cometer pecado. Sin embargo, pues esa persona conforme va creciendo va entendiendo lo bueno y lo malo, y pues ya, o sea, ahí es cuando la persona comienza a pecar. También es necesario saber, ¿verdad? Que en este caso pues los niños no tienen pecado, son cosas que más adelante vamos a ir viendo conforme se vaya desglosando este debate. Por mi parte, pues toda la exposición es. Ok, Cristiano Evangélico, pues miren, son 15 minutos de exposición, pero si ustedes quieren tener 10 minutos o menos, pueden hacerlo, ¿eh? Lo que no pueden es pasarse de los 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Cristiano Evangélico, con tu exposición. Les recuerdo a los dos, si están de acuerdo, les voy a avisar 2 minutos antes de que terminen sus minutos, para que se preparen. Bueno, entonces, Padre Carlos Mojica, está preparado y permítame, prenda su micrófono, padrecito. Adelante con sus 15 minutos de exposición. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a ver, leyendo Colosenses 2:11-12 dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces, acá en este texto vemos que el bautismo es comparado con la circuncisión. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto, Génesis 17, es la circuncisión, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, el bautismo es el signo del nuevo pacto. Los circuncidaban a los niños recién nacidos. El bautismo también tiene esa comparación, esa cualidad, ¿verdad?, de bautizar a los niños recién nacidos. Y vamos a ver esta realidad, ¿verdad? Ahora,
encontramos muchos textos, por ejemplo, en Hechos 16, que una familia fue bautizada. Si fuesen solo los adultos, diría el esposo y la esposa, o los progenitores, o el papá y la mamá, pero el texto dice familias enteras, ¿verdad? Si son familias judías, son familias que tienen hijos, porque ese es el mandato, creceos y multiplicados. Luego habían niños, ¿verdad? La casa de Lidia, bueno, el carcelero, bueno, entonces es muy probable que niños estuvieran en esos hogares, ¿verdad? Ya que pues ese es el mandato, ¿cierto? El mandato divino es creceos y multiplicados. Bueno, ahora, hay muchas cosas que vamos a tomar. Yo voy a tomar primero argumentos bíblicos, segundo argumentos arqueológicos y argumentos históricos sobre el sacramento del bautismo. Los argumentos bíblicos, como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesús dice, bautícenlos a todos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una bolsa de dulces y me dice el que me los da, dele a todos, pues yo le voy a todos, ¿verdad? El mandato es bautícenlos a todos, bautizarlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Acá en mis manos tengo el ritual del bautismo de niños, ¿verdad? Y voy a basarme en el ritual para mostrarles que toda la estructura del sacramento del bautismo de niños es plenamente bíblica. Como cuando se comienza el sacramento del bautismo, se le pregunta a los papás, ¿qué nombre quieren ponerle al niño? Es lo mismo que le dijeron a José en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice aquí, Mateo 1:21. Mientras me carga aquí, vamos con mucha paz. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así pasa en el bautismo. Los papás le ponen el nombre al niño, así como José le puso el nombre de Jesús al niño Jesús, ¿verdad? ¿Qué piden a la iglesia? Se pide el bautismo. Obviamente estamos de acuerdo de que el bautismo es sumergir en la pasión de Cristo con el símbolo del agua. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Como los primeros cristianos eran perseguidos, no podía sumergirlos en los ríos. ¿Por qué sí? Porque los estaban persiguiendo. Si los veían haciendo bautismos en el río Jordán, o en el Tíber, o en el Tigris, o en un mar, o en un océano, como eso era geografía del Imperio Romano, por eso ellos no podían bautizarlos a la luz del día, tenían que bautizarlos en las catacumbas, y allá en las catacumbas los bautizaban por ablución, que era echarle el agua así en la cabeza, empaparlo de pies a cabeza con el agua. Así yo hago cuando celebro el sacramento del bautismo, le boto el agua así por la cabeza, ¿verdad? Entonces los primeros cristianos no podían bautizarlos por inmersión porque eran perseguidos, no podían estar a la luz del día, no podían hacerlo, ¿verdad? Entonces, el nombre, ¿quién lo pone? El papá, ¿verdad? Después viene una pregunta sobre los padrinos, ¿cierto? Por ejemplo, si leemos nosotros la carta a Filemón, resulta que Onésimo se le escapó al dueño y lo conoció Pablo en la cárcel. Con él devolvió el pergamino de la carta a Onésimo. Pero fíjense lo que dice Filipenses 1:10. Filipenses 10, pues 1:10, porque pues solamente tiene un capítulo, ¿cierto? Dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, a quien engendré, o sea, ese es el padrinazgo que tiene Pablo sobre Onésimo, ¿verdad? Después en el sacramento del bautismo viene una oración de exorcismo. La oración de exorcismo la puede realizar el presbítero, porque encontramos nosotros en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, cómo el Señor Jesucristo le da a los discípulos la autoridad sobre el mal, ¿cierto? Marcos 6:7 dice, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. La oración de exorcismo tiene esa cualidad de expulsar el mal. Entonces, eso realizamos nosotros en el bautismo de niños. La oración de exorcismo, ¿sí? El exorcismo es de dos clases, simple y solemne. El exorcismo simple es el del bautismo. El exorcismo solemne es cuando una persona está poseída por un espíritu maligno. Después, más adelante, pedimos la intercesión de los santos, ¿cierto? Porque ellos están en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, porque son las oraciones de los santos. Apocalipsis 4:8, las oraciones de los santos que son entregadas a Dios, ¿verdad? Posterior a eso, viene la unción con el óleo de los catecúmenos, ¿ver?
La unción con el óleo de los catecúmenos, el óleo de los catecúmenos es el que bendice el obispo en la misa crismal. Se le unta en el pecho porque el pecho es la sede de la fuerza. Con aceite para que no sea presa fácil del demonio. Lo otro, el crisma. ¿Por qué el crisma? El crisma se le bota en la cabeza. Yo tomo la crismera, yo se la boto así en la cabeza al niño y la restriego así. ¿Y por qué? Porque el Salmo 23.5, mire lo que dice el Salmo 23.5, para que lo aprendamos. Salmo 23.5 dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza. Unges con óleo mi cabeza. También lo encontramos en Segunda de Reyes 9.3, ¿verdad? Posterior a eso viene la bendición del agua para el bautismo. En la bendición del agua para el bautismo, porque el agua es una criatura del universo que se encuentra en cualquier parte del mundo. Viene la puede hacer el presbítero, porque el presbítero puede bendecir, Hebreos 7.7. Posterior a eso vienen las renuncias y la profesión de fe, ¿verdad? Ahora más adelante voy a probar que un niño tiene fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? En las renuncias eso no es malo. Los papás tienen que enseñarle a renunciar y a creer en Dios. Eso no es malo para un niño recién que es bautizado, ¿verdad? Después se le pregunta a los papás, ¿quieren por tanto que tal sea bautizado entre la fe de la iglesia que ustedes acaban de profesar? Sí, queremos. Y se bautiza por ablución o por inmersión, según sea el caso. En algunas iglesias lo hacen así, yo lo hago por ablución, pero los primeros cristianos no lo pueden hacer por inmersión. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Como eran perseguidos, no podían a la luz del día. Lo hacían allá en las catacumbas, a 30 metros debajo de la tierra, allá al lado del altar. Y lo hacían por ablución, porque eran perseguidos. No podían estar a la luz del día, porque los emperadores romanos tenían ojos en todo el imperio romano. No podían hacerlo de esa manera, ¿verdad? Después viene la unción con el crisma, la vestidura blanca y el rito de la luz, y recibir la luz de Cristo. Esto no es malo. Mire, a padres y padrinos, a vosotros se os confía el alimentar esta luz para que vuestro hijo, iluminado siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, salga con todos los santos al encuentro del Señor. Bueno, ahora, usted me dice que, pues, usted me dice, ahorita vamos con la refutación. La fe es heredada de los padres. Mire, si nosotros, por ejemplo, leemos Génesis 26-29, ahí viene una bendición que Jacob le da a sus descendientes. Luego sí es transmitida la fe. Entonces, en la parte bíblica encontramos lo que ya les dije, en Hechos 16, 1 Corintios 1:16, el mandato de bautizar a toda la gente, ya lo nombré. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver argumentos históricos, pues, del bautismo. Mire, les voy a dar ahora los argumentos arqueológicos. Hay un argumento arqueológico supremamente poderoso, que es el que vamos a aprender hoy. Dice epitafios en las catacumbas antiguas de Roma, en las catacumbas de San Calixto, donde enterraban los primeros mártires cristianos. Leemos las inscripciones sobre las tumbas de los niños fallecidos. Una de ellas dice, aquí descansa Arquila, recién bautizada, tenía 1 año y 5 meses cuando falleció el día 23 de febrero. Ahí está, argumento arqueológico. Segundo, en el año 149, nacido con el nombre de Pascasio Severo, el jueves de Pascua, día anterior a las nonas de abril, quien vivió 6 meses, recibió la gracia el 11 de las calendas de mayo y depuso sus albas bautismales en el sepulcro la octava de Pascua. 151, en el año 151. Aquí está puesta Veneriosa, recién bautizada, que vivió 6 años. Finó el 8 de las idus de agosto. Año 152, otro argumento arqueológico. A Domicio Inocente, recién bautizado, que vivió 3 años, 30 días. ¿Verdad? Ahora, Orígenes, en el siglo III, en sus comentarios de la carta de San Pablo a los Romanos, escribe que la iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizarlo a los niños. Mire lo que dice Orígenes. Ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar a los niños, ¿verdad? Ahí lo encontramos. Ahora, San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, dice, nosotros bautizamos, aquí ya paso a los argumentos históricos, nosotros bautizamos incluso a los niños pequeños, aunque no tengan pecados, para que les sea dada la justificación, la filiación, la herencia, la gracia de ser hermanos y miembros de Cristo, así como la morada del Espíritu Santo. Entonces, aquí en estas palabras, el mismo San Juan Crisóstomo expresa bien que la iglesia bautiza a los niños, ¿verdad? Ahora, hay muchos argumentos históricos
sobre el bautismo de niños. Por ejemplo, San Ireneo de León. Vamos a empezar aquí por sí. Ireneo de León. Dice Ireneo de León, no fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado, sino para indicarnos a nosotros que como leprosos en el pecado, somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor de nuestras transgresiones, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos, aun cuando el Señor ha declarado, el que no naciere de nuevo a través del agua y del Espíritu Santo no entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora viene aquí, sí, continúa diciendo el mismo Ireneo, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Lo dice San Ireneo de León en Adversus Hereses. Ahora, Orígenes, lo que he dicho hace un momento, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, el pasaje de hoy de la segunda lectura de la primera carta de los Corintios, a Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice ahí que Jesús fue a predicarle el evangelio a los muertos para hacerlos participar del bautismo. O sea que sí es necesario el bautismo, porque aquí vemos unos primeros cristianos que nos muestran en las catacumbas de que unos niños fueron bautizados. Y fíjense que ahí primera de Pedro 3:18 lo dice muy claramente, y en primera de Pedro 4:6 lo complementa de una forma genial y preciosa. ¿Listo? Bueno, continuemos con los argumentos históricos, ¿verdad? A ver, dice también acá nuestro autor, Orígenes, dice, si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento físico, escucha a David cuando dice, fui formado, así reza el texto, en maldad y mi madre me concibió en pecado. Demuestra que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y del pecado. Esa es la razón de aquella sentencia que hemos citado más arriba. Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que solo tiene un día. A todo esto se puede añadir una consideración sobre el motivo que tiene la iglesia para la costumbre de bautizar aún a los niños, siendo así que este sacramento de la iglesia es para remisión de los pecados. Ciertamente que si no hubiera en los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la gracia del bautismo parecería innecesaria. Otro argumento es de Hipólito de Roma, de Cipriano de Cartago. Hay muchos argumentos de Gregorio Nacianceno. Dice, hagámonos bautizar para vencer. Tomemos nuestra parte de esas aguas, más detergentes que el hisopo, más puras que la sangre de las víctimas impuestas por la ley, más sagradas que las cenizas de la becerra, cuya aspersión podía ser suficiente para dar a las faltas comunes una provisoria purificación corporal, pero no una completa remisión del pecado. Hubiera sido necesario sin ello renovar la purificación de aquellos que la habían recibido una vez. Hagámonos bautizar hoy para no estar obligados a hacerlo mañana. No retardemos el beneficio como si nos ocasionase algún problema. O sea, vemos aquí en Gregorio Nacianceno que da la argumentación de que muy pronto se deben bautizar a los niños, ¿verdad? Por la gracia que se recibe. Ahora, San Agustín tenía una batalla con los novacianos sobre el tema del bautismo de niños. San Agustín les dice, prima la gracia de Dios sobre la decisión humana. Si yo pongo la decisión humana, yo tengo que creer y creer y creer, entonces estoy poniendo la decisión humana por encima de la gracia, y tiene que ser la gracia de Dios. Entonces los padres de familia, a llevar a los niños para bautizarlo, los hacen herederos de la promesa, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo y herederos del reino de los cielos. ¿Qué padre no quiere ese don para sus hijos? Entonces todo esto lo enseñan los santos padres de la iglesia, y la costumbre de bautizar a los niños y de bautizarlos por ablución en la cabeza era porque eran perseguidos, porque no podían hacerlo a la luz del día, no que eran perseguidos, y el emperador romano tenía ojos en todo lado, los podían bautizar allá en las catacumbas, excepto hay un testimonio único de San Pedro que él bautizaba en el Tíber desde el 42, ¿verdad? Entonces no podían hacerlo a la luz del día porque eran perseguidos. Ok, bueno, muchísimas gracias, padre. Cuando yo les diga tiempo, si están, por ejemplo, leyendo un texto bíblico o terminando una idea, lo pueden hacer, ¿eh? O sea, pueden terminar de leer el texto o pueden terminar su idea. Bueno, hemos concluido, hermanos, con los 15 minutos de exposición y vamos a pasar a la segunda parte,
es la parte de la refutación. Entonces, bueno, pues miren, aquí está Josecito Garro, Esteban Ortega, Cristian Capela, Efraín González. Se está añadiendo muchísima gente. Entonces, bueno, pues compartan, hermanitos, compartan, porque me gustó lo que dijo Cristiano Evangélico, más que un debate, más que refutar, es una enseñanza, y estamos hablando de la palabra de Dios y de algo muy importante que es el bautismo. Bueno, Carlos, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Listo. Listo. A ver, Amén. a partir de ya, mijo, adelante. Ok, perfecto. Muy interesante, ¿no? La historia, o sea, cuando cada vez que alguien toca la historia, como que me hace viajar al pasado, así, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Pero a mí sí me hace viajar mucho al pasado y pues se me pone muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar con Colosenses 2:11 y 12 que dijo el presbítero. Según él, dice que la circuncisión es una prefiguración del bautismo. Eso no es totalmente incierto, porque esa era una práctica del pueblo de aquel entonces que hacían hacia los hijos, sí es cierto. Lo hacían hacia los hijos, ¿verdad? Pero en sí, ¿quién lo practicaba? Una persona ya con conciencia. Aparte, que lo usa como un uso, que él lo usa como una prefiguración del bautismo, ¿verdad? Cuando en verdad ni el mismo catecismo lo avala, ni el mismo catecismo avala que es ni el mismo catecismo avala que la circuncisión es una prefiguración del bautismo. Si lo pueden leer el catecismo desde el 1217, numeral 2217 hasta el 1225, no menciona en ninguna parte la circuncisión. En ningún momento 1222, perdón, del 1217 al 1222, no en ninguna parte anuncia que la circuncisión es prefiguración del bautismo. Ahora, circuncisión, en aquel entonces, pues era el acto que hacían, ¿verdad?, el pueblo de aquel entonces en obediencia hacia Dios. Así sabemos bien que la circuncisión de ahora viene siendo, ¿qué? La del corazón. Y eso lo pueden ver en Romanos capítulo 2, verso 25, por ahí más o menos. También pues es necesario mencionar que en Colosenses 2, 11 y 12, a lo que se está refiriendo es que estamos en la circuncisión de Cristo, o sea, somos limpiados por Cristo, o sea que la circuncisión de Cristo limpia nuestro corazón y después ya somos sepultados en el bautismo. El bautismo, como bien dijo Carlos Mujica, me lo puso a mi favor. ¿Por qué? Porque él dijo que el bautismo es por sumersión. Ahora, si ahora ya no son seguidos por los cristianos, ¿por qué usted sigue bautizando por aspersión a los niños en vez de bautizarlos, ¿verdad?, sepultándolos tal y como los manda el Señor, tal y como lo dice Romanos 6:4. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios, él también tocó un punto muy importante aquí, el cual viene siendo Hechos 16, versículos 31 y 32. A ver, lo vele. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavaron las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si se dan cuenta, que podemos ver, ¿verdad?, que la misma palabra de Dios nos dice que le hablaron ¿a quién? A los que estaban en su casa. Entonces, si les hablaron a ellos, es porque eran ya personas con uso de razonamiento, con uso de entendimiento, porque a un niño se le puede predicar el evangelio y que lo entienda, ¿verdad que no? Ahora, vámonos directo, trae lo mismo. Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ahora bien, de seguro él va a decir que por la fe de un familiar, pues ya pueden ser salvados todos. Lo que aquí quiere decir este versículo en sí, lo que quiere decir, ¿verdad?, es que a través del testimonio que uno dé a los demás, los otros van a ser alcanzados. ¿Por qué? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque también van a terminar por creer, tal y como pasó con esta familia. Ahora, la familia de Lidia. La familia de Lidia dice que ella fue bautizada junto con todos los suyos, pero quienes vivían con toda su familia, perdón, pero quienes vivían en la casa de ella, vivían solamente sus hermanos. Y esto lo vamos a comprobar en Hechos 16:40. Dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pregunta: ¿un bebé puede consolar a alguien más?
¿Le puede dar palabra de consuelo a alguien más? Ahí está. Entonces, ahora bien, él mencionó sobre Jacobo cuando le dio de herencia a los hijos la bendición más bien, porque no fue fe, sino fue una bendición. Pero tenemos que tomar bien en cuenta allí que esas personas ya eran grandes, ya entendían, ya sabían lo que hacían. Hay que tomar en cuenta también eso. También si nos vamos directo, ¿verdad? A lo que viene siendo la historia, se me hizo raro que no mencionara a Tertuliano de Cartago, que él estaba en contra del bautismo infantil. Pero bueno, o sea, yo no voy a mencionar lo que viene siendo Tertuliano de Cartago. Usted mencionó solamente padres, ¿verdad?, de la iglesia, los cuales empezaron a bautizar, con esto a partir del siglo II, testimonio de padres de la iglesia del siglo II, y efectivamente la iglesia católica empezó a bautizar niños desde el siglo II. A partir del siglo II los comenzó a bautizar, y esto lo podemos comprobar mismamente con el catecismo de la iglesia católica, donde dice que la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. No dice que desde el siglo I, sino desde el siglo II dice que está atestiguada el bautismo infantil. Dice, ¿por qué? Porque está atestiguada. Quiere decir, ¿qué quiere decir con que esté atestiguada? Quiere decir que está comprobado que a partir del siglo II es cuando hubo bautismo infantiles. Sin embargo, es muy posible, ojo, muy posible, que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. O sea, ni el mismo catecismo les está asegurando que se bautizaron niños en el siglo I. Ni el presbítero Carlos Mujica lo aseguró, porque dijo que era muy posible que se hayan bautizado. Y pueden regresar al video para que lo vean. Así también, pues, ¿verdad? Mencionó que había unos niños que eran bautizados en el 146, 141 o 151, no me acuerdo. Pero pues debemos de tomar en cuenta que a partir de ahí ya estaba empezando el siglo II, o sea, ya era el siglo II. Y era el siglo II de nuestra era. No era algo como que era del siglo I. Y tal pues como lo comprueba con el catecismo, el mismo catecismo les dice que esto empezó a partir del siglo II, no del siglo I. Y qué más, a ver. Otra. Onésimo nada tiene que ver con el bautismo, porque para empezar ahí no se habló de un bautismo. Esa es otra. También, ¿qué más? A ver. Usted, presbítero, dijo que estas personas, pues, no se la llevaban escondidas en las catacumbas o en cualquier otro lugar. ¿Para qué? Para que no fueran vistas por los que la estaban persiguiendo en aquel entonces, pues, ¿no? Pero, o sea, si no hacían el bautismo por sumersión, ¿no cree que estuvieran desobedeciendo a Dios? Esa es una pregunta. Porque el Señor claramente mandó a decir que los bautizaran. Y eso es a través de sumergir. Porque aún el mismo catecismo, en el numeral 1 minuto, mijo. 1214, gracias. Dice, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar, del bautizein en griego. Significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catacúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale la resurrección con él, como nueva criatura. Entonces aquí el mismo catecismo está comprobando que el bautismo es por sumergir. ¿Y qué más? Lo que viene siendo la renovación no es con agua, sino con espíritu, sino a través del Espíritu Santo. Ya lo demás que me quedó pendiente, pues lo voy a resolver ya en la contrarrefutación. Esto. Ok, muchísimas gracias, Cristiano. Concluiste con bueno, no, te faltaron 30 segundos. Bueno, entonces ya terminamos con los 10 minutos de refutación de Cristiano Evangélico. Vamos a ir con los 10 minutos de refutación del padre Carlos Mojica. Padrecito, ¿está listo? Sí. Ok. Entonces, a partir de hoy, padre, adelante. Bueno,
Yo veo que mis hermanos evangélicos están supremamente engrampados en el bautismo de Juan, que fue cuando Jesús se bautizó siendo adulto, lo bautizó siendo adulto y otras pocas de personas. Pero la mala noticia es que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, porque todavía no había justificación por la pasión de Cristo, ni había justificación por la resurrección. Luego no es sacramento. Entonces ahí tienen un problema supremamente serio, porque el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, porque no había la justificación por la pasión de Cristo, ni había justificación por la resurrección. En cambio, el sacramento del bautismo, que dice bautícelos a todos, es un sacramento de la justificación por la resurrección. Eso es muy claro. Entonces, yo los veo a ustedes bastante engrampados en ese tema. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, no es el bautismo como sacramento. Ahora, fíjense lo que dice Colosenses 2:11. Es que yo no le estoy diciendo, y el catecismo lo dice en otros numerales, pero no me voy a ir por donde usted me quiere llevar. Pero mire lo que dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 11. Es que no lo digo yo, lo dice la misma palabra. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Ojo, versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Ahí está haciendo un parangón, becavista, versículo 11 y versículo 12. Ahí está. El signo del nuevo pacto es el bautismo. El signo del pacto antiguo era la circuncisión, que lo encontramos en Génesis 17 y lo hacían con los recién nacidos. Es que no lo digo yo, ni lo dice el catecismo, lo dice la misma palabra de Dios. Tocayo, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces podemos decir con toda seguridad de que ya se venía gestando ese signo del nuevo pacto que es el sacramento del bautismo. Usted me dice a mí que para que sea bautizado tiene que tener uso de razón. O sea que si yo me encuentro una persona en estado vegetal o una persona con síndrome de Down o una persona con algún síndrome de esas enfermedades raras, Betty que es enfermera, de pronto después nos explicará. O sea, ellos no tienen, como no tienen uso de razón, entonces no los bautizamos. O sea, ahí se caía pedazos nada más con el sentido común. O sea, no los bautizamos, ¿verdad? ¿No los bautizamos? Sí, los bautizamos, porque prima la gracia de Dios sobre la decisión humana. Listo, usted me citó el texto del eunuco y todo lo demás y que bueno, listo, está muy bien. Pero el ministro del sacramento del bautismo son especialmente los apóstoles. Luego, los ministros posteriores a los apóstoles son los obispos sucesores. Luego, los obispos son los que le dan a los presbíteros la potestad de bautizar. Luego, el presbítero puede dispensar, eso lo dice el Código de Derecho Canónico, el presbítero puede dispensar en el caso de lo que sea para bautizar. Si usted me dice la edad, el presbítero puede dispensar y bautizar a los recién nacidos por el sacramento del orden, porque es el carisma de gobierno que está el sacramento del orden. Luego, un pastor evangélico o pentecostal no tiene la autoridad porque no tiene la sucesión apostólica, no puede bautizar, él no puede bautizar porque no ha recibido el encargo de otro. ¿Quiénes tienen el primado del bautismo? Los apóstoles, después los sucesores legítimos, que son los obispos. A mí me dio la orden de bautizar un obispo. Luego a ese pastor, ¿quién le dará la orden de bautizar? Luego ese pastor no es ministro del bautismo. Y al no ser ministro del bautismo no puede decidir qué creer y qué no creer. Esa parte refútemela, por favor. Que su pastor, realmente, ¿quién le dio la autoridad de bautizar y decir qué creer y qué no creer? ¿Verdad? Ahora, en Hechos 2:38 dice que la promesa es también para los hijos. Esta promesa, la promesa de bautizarse y recibir el Espíritu Santo, es una promesa también para los hijos. Yo le cité primero de Pedro 3:18 y usted hizo gestos, pero ese fue el texto de la segunda lectura de hoy en la misa. Dice que Jesucristo se fue a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados y dice, a esta corresponde el bautismo. O sea que tienen que participar del bautismo. O sea que si usted llega y me dice que toca esperar que sean grandes para bautizarlos, usted está yendo en contra de la voluntad de Cristo. Porque ¿a qué fue Cristo al descenso a los infiernos? Para hacerlos participar del bautismo y para predicarles el evangelio. O sea, es ir en contra del mismo Cristo. Yo lo puedo sacar, entrever de manera tácita ahí, ¿listo? Entonces dice en Hechos 2:38-39 que la promesa es también para los hijos. O sea, eso no es hacerles un daño a ellos, ¿verdad? Ahora,
Usted dice que la fe se hereda. Yo le nombré a usted Génesis 26, capítulo 26, no que la fe que es el ser depositario de la tierra prometida, que fue la que se le dio a Abraham, eso se lo comunicó, Abraham se lo comunicó a Isaac, Isaac se lo comunicó a Jacob, Jacob a sus hijos, ¿sí? ¿Verdad? Y así sucesivamente, Moisés, Josué hasta llegar a la tierra prometida. O sea, es una fe heredada. O sea que sí se puede heredar la fe de los padres a los hijos. Se puede heredar la fe de los padres a los hijos. Se debe heredar la fe de los padres a los hijos. Yo supongo que en su congregación no llevan a los niños al culto. ¿Por qué? ¿Por qué no los llevan al culto? Porque no están bautizados. Porque sin el bautismo están, digamos así dice la teología, están lejos de Dios. Porque el bautismo los hace hijos de Dios. Entonces, ahora usted entró con el tema del ayuno. El ayuno solamente es para los grandes, para los adultos, pero el ayuno tiene su validez sacramental, su validez santificadora posterior al bautismo, no antes del bautismo. Ahora, fíjense que el bautismo en los primeros siglos de la iglesia duraban 3 años preparándose, ¿verdad? Pero ¿quiénes decían qué creer y no creer en el sentido del bautismo? Los mismos sucesores de los apóstoles, que eran los obispos. Luego hay 3 bautismos. Lo dice en Hebreos 6:2. Dice, a esta corresponde, no hablemos de la doctrina de los bautismos ni de la imposición de manos, dice bautismos. A mí me gustaría que usted me enseñara de cuáles bautismos está haciendo referencia Hebreos 6:2. Enséñeme, Carlitos, en Hebreos 6:2, ¿cuál es bautismo? Porque es que ahí está en plural, no está en singular. Ahí dice bautismos. Si no me la responde aquí, le tocaría en la pregunta que le voy a hacer. Ahí dice bautismo, ¿cierto? Ahora, claro, el bautismo los hace discípulos de Cristo, ¿verdad? Los hace discípulos de Cristo, pero esa es la promesa. Ser herederos de la promesa. Y dice Hechos 2, 38, 39, también esta promesa es para los hijos. Ahora, miremos lo siguiente. Es que yo no sé, yo creo que yo leí bien, yo no creo que esté equivocado, pero el mismo Orígenes en el año 185 dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Lo dice Orígenes. Ojo. La iglesia recibió de los apóstoles la costumbre de administrar el sacramento del bautismo, incluso a quién, a los niños. Ahora encontramos otro texto supremamente genial. En el caso del martirio de Policarpo, San Policarpo de Esmirna murió en el 155 y él llegó y dijo en el momento del martirio, dice, hace 86 años que le sirvo. O sea, de 155 le resaltamos 86, serían 50 y 61 años, creo, 60 y sí. O sea, en el año 61 recibió el bautismo San Policarpo de Esmirna. Porque él dice hace 80 años que le sirvo. O sea que él fue bautizado por allá en el 66. Entonces, ¿será que Policarpo de Esmirna no fue bautizado siendo niño? Sí, fue bautizado siendo niño, ¿cierto? Ahora encontramos muchos más en Adversus Hereses. Dice el mismo Adversus Hereses, capítulo 2, numeral 22:4. Dice, nuestro Señor ha venido para salvar a todos los que renacieron por él en Dios, a los niños de pecho, a los pequeños y a los niños. Y como dice el mismo salmo, hasta los niños de pecho han proclamado una alabanza. O sea que si los niños de pecho, al proclamar una alabanza, ¿será que lo hacen porque no tienen fe? ¿Será que lo hacen porque no tienen uso de razón? Y dice el mismo salmo, hasta el Salmo 8 es el que lo dice, hasta los niños de pecho han proclamado una alabanza. Y si han proclamado una alabanza es porque no tienen uso de razón, es porque no tienen fe, pero han proclamado una alabanza. Luego, aquí es muy importante saber que hay que saber un aspecto importante que todo lo vamos a aprender hoy. Pues los primeros cristianos no podían bautizar a la luz del día, esto es irrefutable, porque los emperadores romanos tenían ojos en todo lado. Luego ellos eran bautizados en las catacumbas, especialmente en la catacumba de San Calixto, eran bautizados allá por ablución, no había un río, no, eran bautizados por ablución. Yo cuando bautizo por ablución le boto el agua así en la cabeza y se empapa el inicio. Ese es el símbolo del para la pasión y la resurrección de Cristo. Refúteme eso, porque los primeros cristianos eran perseguidos, tenían que bautizarlos en las catacumbas, y eso es obvio, eso es muy obvio.
Y por favor, refúteme el argumento arqueológico, por favor. Refúteme el argumento arqueológico, porque ahí hay argumentos arqueológicos de los niños que fueron bautizados y hay inscripciones en las catacumbas. Eso es supremamente genial y valioso para defender el bautismo de niños. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya terminamos con el tiempo de refutación, ¿verdad? Y vamos a tener un tiempo también de 5 minutos de contrarrefutación de cada parte y parte. Bueno, hermanito cristiano evangélico, si ya está listo, a partir de ya son tus 5 minutos. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, el presbítero Carlos Mujica dijo que en 1 Pedro 3:21 dice que los muertos son los que fueron bautizados. Ahí no dice que fueron bautizados, sino dice que Jesús fue y les predicó a los que estaban en el seno de Abraham en aquel entonces, que no habían conocido de Cristo. Estos estaban aparte antes de que Cristo viniera. Es por eso que se ponían en el seno de Abraham. Ahora bien, vamos a leer lo que dice 1 Pedro 3, ese versículo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, es en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice que fue y predicó, pero no dice que les fue y los bautizó, como se me figuró que lo dijo él. Dice, los que en otro tiempo, o sea, cuando estaban vivos, en aquel tiempo, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí dice eso. Bien, pero ahí, sí, ya sé qué es lo que quiere decir eso, pero ahorita. Ahora bien, vamos a irnos a lo que viene siendo la circuncisión ahora otra vez, porque yo le dije al presbítero que la circuncisión es del corazón. La circuncisión es del corazón, ya como le dije, lo vuelvo a repetir, lo van a ver en Romanos capítulo 2. Yo estoy de acuerdo en que en que la circuncisión es del corazón, pero ¿qué pasa? Que el agua de nada limpia. Incluso la misma Biblia católica del Vaticano, en el capítulo 3, verso 21 de Pedro, dice, todo esto es figura del bautismo, o sea, no pasa nada, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión quiere decir que no quita, que no consiste en la supresión de una mancha corporal, o sea, que no quita las inmundicias de la carne, sino que es el compromiso de Dios de una conciencia, ojo, conciencia, que quiere decir tener un conocimiento puro por la resurrección de Cristo, tener un conocimiento puro, un reconocimiento único hacia quién, hacia el mismo Jesucristo. Por eso es que el mismo Pedro está diciendo que el que se bautiza es el que tiene un compromiso de una conciencia pura hacia Dios. El presbítero Carlos Mujica también se basó en Hechos 2:39, donde dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Para empezar, cuando dice hijos, no se está refiriendo precisamente a hijos, o sea, de niños o algo así, sino que cuando dice hijos en ese término se está refiriendo a lo porvenir, generaciones futuras. Por ejemplo, cuando dijo Jesús a los fariseos, ustedes son hijos de Abraham, no le estaba hablando a unos niños recién nacidos, sino le estaba hablando a unas personas ya grandes, o sea, de 50, 60 años. El presbítero Carlos Mujica también dice que los niños tienen pecado, pero si nos vamos todavía a 1 de Juan capítulo 3, verso 4, dice que el que transgrede la ley es el que comete el pecado. Ojo, es el que transgrede la ley. Díganme, ¿un niño puede transgredir la ley? Y si todavía nos vamos más abajo, dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Mi pregunta es, ¿será que un niño ya practicó el pecado? Esa es la pregunta, porque el verso dice el que practica el pecado, no dice el que nace y practica el pecado, no, dice el que practica el pecado es del diablo. Ahora bien, si nos vamos todavía a... ¿Cuánto? 1. ¿Ya tan rápido? Si todavía nos vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 39, dice que los hijos que no saben el bien y el mal, ojo, que no saben el bien y el mal, ellos heredarán. En aquel entonces era la tierra prometida, de aquel entonces en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos que la tierra prometida es aquella que
que es allá con el Señor. De seguro él va a usar Romanos 5:15, pero el 14 le termina por refutar cuando dice que aún la muerte alcanzó a los que no pecaron. Ahora bien, Juan 3:5 por ahí lo que viene siendo el nacimiento de agua y de espíritu. Ahí no se está refiriendo al bautismo de agua, se está refiriendo a cuando dice agua, se está refiriendo que a la palabra de Dios, que hay que nacer a través de la palabra de Dios, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 4, verso 14, donde la mujer esta que samaritana. Tiempo. Bueno. Acuérdense que son 5 minutos solamente de contrarrefutación, ¿ok? Yo sé que no alcanza, Bueno, Padre Carlos Mojica, ¿está listo con sus 5 minutos? Sí. Adelante, Padre, adelante. Bueno, listo. Yo quería también que me refutara todo lo de la historia, lo de la parte arqueológica. Usted se metió de frente con 1 de Pedro 3:18, pero a mí me da la impresión, Carlitos, de que el versículo 21 no lo había leído nunca, porque cuando usted llegó ahí dice bautismo. A esta pertenece ahora, porque es que está hablando de que nuestro Señor Jesucristo, ese es el descenso a los infiernos, el fundamento bíblico del descenso a los infiernos, que es el texto que leímos hoy en la segunda lectura de la misa. Y dice ahí, a esta corresponde ahora el bautismo, y usted una vez se timbró, yo no sé, me perdona si de pronto ese texto usted no lo había leído, pero ahí dice muy claro, dice, versículo 21, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, está hablando del bautismo de esos, digámoslo así, a donde fue Jesús, a donde fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy claro, o sea, eso no necesita refutación. Ahora, usted dice que no tienen pecado los niños, pero entonces, ¿qué dice Romanos 11:32? Mira lo que dice Romanos 11:32, con rojo. Romanos 11:32 dice, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia. ¿Será que ahí tendría que decir, Dios encerró solamente a los mayores de edad y a los niños los dejó por fuera? No, ahí dice, Dios encerró a todos los hombres. Ahora viene una refutación muy bárbara para usted, Carlitos. Me perdona. Dice, los niños no tienen pecado, pero Jesús no tenía pecado y se bautizó. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos esa parte? Si Jesús no tiene pecado, entonces, ¿por qué se bautizó? En el caso del bautismo ahí que recibió. ¿Listo? Y ahí le puse una piedrita para que me refute a mí algo. Vamos a ver si la descubre. ¿Listo? Y Jesús no tiene pecado. Es que Colosenses 2:11 lo dice muy claramente. La circuncisión en el antiguo pacto a los 8 días de nacido. Y lo dice el versículo 12. Hace el cambio al bautismo. Es que eso es irrefutable. Eso es supremamente claro. Es clarísimo. Clarísimo ahí, ¿verdad? Es muy claro. Ahora, yo quisiera que, bueno, ya no alcanzamos. En Hebreos 6:2 dice los bautismos. De tal manera que, por ejemplo, los niños de los mártires inocentes del 28 de diciembre que celebramos nosotros en la liturgia de la iglesia, ellos participarán del bautismo, ¿sí? Ellos se configuraron con la pasión de Cristo por su martirio. Luego, el bautismo superior es el bautismo de sangre. El bautismo de sangre es superior. Apocalipsis 7:14. Ese es el bautismo de sangre. El bautismo de agua. Vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de deseo es que aquellos que no alcanzamos a bautizar y que murieron, pero tuvieron la fe en creer. En los tres hay profesión de fe. El martirio, los primeros cristianos, por ejemplo, Santa Cecilia. Santa Cecilia, la patrona de los músicos, ella fue martirizada a los 14 años, ¿verdad? Y profesó la fe al renegar del emperador y creer en Cristo. Luego, en el bautismo de sangre hay profesión de fe y ese es el bautismo superior. Ese es superior al bautismo de agua. Y el bautismo de deseo podemos tomar el ejemplo del buen ladrón, ¿verdad? No alcanzábamos a bautizarlo, pero estaba creyendo en Jesucristo. Yo esperaba que me refutara esa parte, pero usted no lo hizo, ¿verdad? Ahora, usted me leyó Hechos 16:14, Hechos 16:40.
pero ahí está hablando de los hermanos, usted está hablando no de los de esa familia, sino los otros hermanos ya que se estaban uniendo al grupo del Señor Jesús, a los seguidores del Señor, no está hablando de los de la casa. O sea, eso es muy claro ahí, Carlitos. Ahí no podemos hacer el triple salto mortal, porque un triple salto mortal nos puede hacer mucho daño. Entonces, hay muchos testimonios, los mostré, testimonios arqueológicos y testimonios históricos del bautismo de niños en los primeros siglos de la iglesia. Les hablé, aquí tengo el ritual de bautismo de niños, del bautismo de niños, ¿verdad? Donde claramente les mostré cada uno de los pasos y con argumentos bíblicos de que es bíblico, de que no es hacerle un daño porque la promesa, ¿cuál es? Hijos de Dios. Segundo, hermanos de Cristo. Tercero, templos vivos del Espíritu Santo. Cuarto, herederos del reino de los cielos. ¿Cuál padre de familia con fe no va a querer eso para su hijo? ¿Quién no lo va a querer? ¿Sí? Tiempo. Claro, lo quieren, porque es obviamente un sacramento, es algo sagrado. Y el problema, cuando la iglesia evangélica empiece a ver que el bautismo no es una obra, sino es algo sagrado, van a empezar a creer en el bautismo de niños. Y ese es el grave problema que tienen. El pastor no es ministro del sacramento del bautismo porque no tiene la sucesión apostólica. Luego él no puede decir qué creer y qué no creer, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda, Betty? Ya, se terminó. Ok, bueno, entonces, ya estamos por terminar, hermanitos, sigan, por favor, dándole like, compartan, y ya estamos llegando ya tenemos más de 102 personas, bueno, perdón, tenemos más de 100 personas en este gran debate. Bueno, fíjense que ahora va el tiempo de las preguntas. Cristiano evangélico, ¿estás listo para tu pregunta? Es nada más una pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, va a ser 1 minuto para formular la pregunta y el padre va a tener 2 minutos para responderla y luego tú vas a tener 3 minutos para refutarla, cristiano evangélico. Igual con el padre, 1 minuto para formularla, 2 para responderla y luego el padre la refuta en 3 minutos. Adelante con tu pregunta, Carlos. Ok, muchas gracias, más que nada. A ver, mi pregunta es esta, presbítero. La palabra de Dios dice en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunta que viene, ¿un bebé pudo recibir la palabra? Padre, tiene 2 minutos a partir de hoy, espéreme, para responderla. Adelante. Claro, un bebé puede recibir la palabra. ¿Quién es la palabra del Padre Dios? Cristo, es la palabra del Padre. Y en Mateo 3, encontramos en Mateo, dice, dejad que los niños vengan a mí. O sea, sí pueden recibir la palabra, porque la palabra es Jesús. Luego, al ir donde Jesús, están yendo donde la palabra. Luego sí pueden recibir la palabra, porque la palabra es el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? Nada más con el hecho de ser creados. Dios pronunció el nombre de esa persona, por eso existe. Luego la palabra antecedió la existencia de un niño. Una persona, un recién nacido, sigue existiendo. Primer día nacido, 2 días de nacido, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 años, tal. ¿Por qué sigue existiendo? Porque fue pronunciado por Dios. Cuando Dios deja de pronunciar el nombre de una persona, deja de existir. Luego Dios no deja de pronunciar nuestro nombre. Luego sí puede recibir la palabra porque la palabra lo pronunció. Y en el Evangelio de San Mateo dice, dejad que los niños vengan a mí. O sea, vengan a la palabra. Es al mismo Cristo. Esa es mi respuesta. Gracias, padre. Me faltó casi 1 minuto. Pero bueno. Cristiano evangélico, entonces Cristiano evangélico va a tener 3 minutos para refutarla a partir de ahora, Cristiano. Ok, perfectamente, muchas gracias. Bueno, para empezar, no contestó mi pregunta, así lo puedo decir. ¿Por qué? Porque cuando dijo dejad a los niños venir a mí, era ¿para qué? Para que Jesús los bendijera, para empezar. Jesús solamente los bendijo, les impuso la mano para bendecirlos. Ahora, vamos a seguir leyendo la escritura. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y quiénes recibieron su palabra? Los que creyeron. Y esos que creyeron fueron los hijos de Dios. Y cuando fueron hechos hijos de Dios, fueron los que se bautizaron.
Ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes son los que habían creído? Los 3,000 que fueron bautizados, porque eran los que estaban en ese entonces allí en ese lugar. Ahora, ¿qué más era bueno decir? En cuanto a lo que viene siendo la promesa no es el bautismo, la promesa es un mandato. La promesa es el Espíritu Santo, y eso lo pueden ver en Efesios capítulo 1, verso 13, que los que creyeron les fue enviado el Espíritu y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, esa es mi respuesta. Ok, bueno, pues te faltaron, híjole, más de un minuto. Ok, Padre Carlos Mojica, ¿está listo para su pregunta? Sí. Adelante, padre, adelante con su pregunta. La pregunta mía es, ¿un recién nacido puede tener fe? ¿Sí o no? Primeramente, Espérame, déjate, pongo aquí el tiempo. Adelante, mijo, adelante. ok, perfecto. Primeramente, un niño no puede tener fe, no puede recibir el Espíritu Santo. Ya sé que se va a ir con que Juan recibió el Espíritu Santo desde el vientre, pero hay que saber bien que allí en ese entonces la profecía era la que se estaba cumpliendo cuando dijo el Señor que Él iba a preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesús en aquel entonces. Entonces, primeramente se estaba cumpliendo una profecía, pero hay que acordarnos también que Juan dijo, el que viene delante de mí, Él bautizará con Espíritu Santo. Entonces, un niño ahorita en la actual, ahorita, ¿verdad? Podemos decir que no puede ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha creído, no ha creído en Dios, no ha creído en lo que sabe, en lo que es la palabra de Dios, más que nada. Porque primeramente está muy claro en Hechos 2:38, ¿verdad? Cuando dice arrepentidos y bautícese. Primero es el arrepentimiento. Incluso, si nos vamos a Lucas 24:47, dice Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sabemos bien que el bautismo es representación del perdón de pecados. Entonces, primero tiene que arrepentirse. Incluso el Catecismo numeral 1229 de la Iglesia Católica dice que primero se tiene que hacer el anuncio de la palabra de Dios, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, y después ya más adelante lo que se lleva a cabo, el bautismo. Esa es mi respuesta. Gracias, Cristiano Evangélico. Te faltó un minuto, pero bueno, está muy bien. Pueden terminar antes. Entonces, padre, tiene 3 minutos a partir de ahorita. 3 minutos para su refutación. Adelante. Muy bien, disculpa Carlitos, pero hay un desconocimiento enorme de la Sagrada Escritura. Yo le voy a demostrar con un texto bíblico que un recién nacido tiene fe. Y si tiene fe, como dice el Salmo 8, los niños de pecho proclamaban una alabanza. Y si tiene fe, ya está listo para ser bautizado. Y se lo voy a demostrar con un texto bíblico. Y a partir de aquí usted va a empezar a creer. Ahí está. Mire lo que dice ahí. Hebreos 11:23. Ojo con eso, con rojo. Por la fe, Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Hay quien dice que tiene fe. Moisés, un recién nacido. Moisés recién nacido. O sea que bíblicamente sí podemos demostrar que un recién nacido tiene fe. Y si tiene fe, ese ya es el primer requisito para ser bautizado. Ahí está, Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres. A partir de ese texto, usted tiene que empezar a creer, con todo el respeto, ¿sí? De mi corazón y hacia su persona, Carlitos, de que un niño sí tiene fe. Mire, ahí lo dice, Hebreos 11:23. Entonces, sí podemos bautizar a los niños porque los niños recién nacidos sí tienen fe. Hebreos 11:23. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias.
qué bonito debate, estoy feliz con este debate, ¿verdad? De parte y parte. Ya ustedes, hermanitos, pues ya saquen sus conclusiones, vean los textos que dio el cristiano evangélico y los textos que dio el padre Carlos Mojica. Bueno, entonces ya se acabó el debate, ya no más, ya no más. Vamos a darles 1 minuto a cada quien, o tómense 2 minutos, lo que quieran, para despedirse. Ya no se va a hablar de debate, pueden mandar saludos, pueden decir que lo sigan en tal canal, o lo que quieran, ¿verdad? Dar gracias a Dios, lo que quieran, pero ya del debate ya no se habla nada, ¿ok? Cristiano evangélico, te puedes despedir, mijo, y tienes 1 minuto o 2 minutos para despedirte. Ok, muchas gracias. No, pues primeramente, pues muchas gracias a ustedes dos, gracias a Betty por haber moderado el debate, gracias al presbítero Carlos Mojica, pues por verme invitado en su canal, espero que me siga invitando más que nada, ¿verdad? Como saben, pues yo soy una persona respetuosa, yo por ejemplo, si le digo a Carlos Mojica presbítero, pues es por el respeto, ¿no? Que él tiene en la Iglesia Católica más que nada. Y pues yo se respeto, y igual si ve un líder de los testigos de Jehová, pues yo le voy a decir anciano, porque así se le dicen a ellos, pues, ¿no? Si veo, por ejemplo, a un líder de los mormones, obvio que le voy a decir obispo, porque así se le dice. Yo lo hago siempre por el respeto que tiene, yo siempre lo hago por el respeto, por el cargo que tienen dentro de la iglesia cada uno, ¿verdad? Yo, sin embargo, pues mando un saludo a todos, en especial, ¿no? A mis hermanos en Cristo, a ustedes también, ¿verdad? Espero que la sigan pasando bien en lo que resta de este domingo, ¿verdad? Ya mañana pues hay que empezar a trabajar otra vez. Y pues Dios les bendiga. Ok, muchas gracias, Carlos. Dios te bendiga también a ti. Gracias por tu tiempo y por tu paciencia y por tu honestidad y también por tu valentía. Veo que eres muy valiente. Padrecito Carlos Mojica, vámonos con usted. Bueno, pues muchísimas gracias, Betty, por moderar este debate. Carlitos, muchas gracias. Así son los debates, con todo respeto, ¿verdad? Refutando las ideas. Solo muy especial para usted, que le vaya muy bien en su trabajo esta semana, que Dios le multiplique todo, ¿verdad? Y pues saludamos a todos los que nos han acompañado: José Garro, René, Eleazar, Mayra López, Richard Abril, si algunos se me quedan, por ahí por saludar: Nabucodonosor, Guillermo Rubén Flores, José Garro, a ver, Cristian Scapella, por allá mi sobrinita Valerie, que también me está viendo, por allá en Bucaramanga, acá en Colombia, a Cristian Capela, a todos mis hermanos apologistas, cristianos católicos, también mis hermanos evangélicos. Un saludo muy especial para todos. Lo importante es que sigamos creciendo, sigamos avanzando en este caminar, que Dios les ayude, y una bendición especial para todos. Gracias, bendiciones. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el